ahora sí. Ahí está, sí. Ok. Que el Señor les bendiga una vez más. En este día vamos a dar principio a otro tema muy interesante, otro tema bíblico en el cual nos ayuda en nuestra vida espiritual. Y vamos a buscar allá en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Y dice la palabra del Señor así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Padre Santo y Rey Celestial, le damos gracias una vez más porque nos permite usar la tecnología, Señor, para ministrar por medio de ella, Señor, a aquellos que escuchan su palabra, Señor, aquellos que se interesan en oírla, Padre. Rogamos pues que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser, para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el título de este estudio, este sermón o este mensaje es lo que se siembra se cosecha. Lo que se siembra se cosecha. Cuán maravillosos son los caminos de Dios. Y es solo el creyente, a la luz de la fe, quien puede percibirlos en toda su plenitud. Por ejemplo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La codicia y la avaricia, emparentadas entre sí, envenenan el alma del hombre, que se ve imposibilitado de amar, de ser generoso, de ser dadivoso o caritativo. Bien lo afirma el predicador en forma alegórica en este texto que acabamos de leer. El desinteresado muchas veces se ayuda a sí mismo. Lo que se da desinteresadamente es como un depósito bancario olvidado. En el tiempo que Dios lo considere justo, lo devolverá, en otra forma o circunstancias. La misma bendición que una vez hubiera lanzado al agua, y muchas veces con creces. No te preocupes si tu pan es poco, arrójalo al agua, es decir, compártelo con tu hermano. El Señor, que todo lo ve, sabrá en su gracia recompensarte. Por ejemplo, la viuda de Sarepta es un caso típico. No desestimó en darle primero a Elías el último pan que tenía. Sin embargo, después pudo mantenerse ella y su hijo por mucho tiempo. Abraham es otro ejemplo. Dejó elegir a su sobrino Lot. De esa manera, lo que quiere decir que echó su pan al agua. Abraham vivió tranquilo en la montaña. En cambio, Lot, por ser egoísta, al elegir el valle lleno de vegetación, tuvo que soportar las perversidades de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Así de que a nuestro Señor Jesucristo no le importó lo que real era propio en su vida, su propia gloria eterna. Jesús lo entregó todo para bien de los suyos. Confiamos pues y demos para el bien de otros, y nuestra alegría será completa. Cuando oremos, digámosle a Dios: Señor, enséñanos a ser humildes y desinteresados, dadivosos, sabiendo que todo lo que tenemos lo recibimos de ti. Y puede decir amén allí. Lo que desinteresadamente se siembra, se cosecha en la vida cristiana. Téngalo por seguro. Y es una reflexión que tenemos que hacer sobre cómo estamos sembrando. ¿De qué manera lo que se siembra desinteresadamente se cosecha en la vida cristiana? La manera en que lo que se siembra desinteresadamente se cosecha en la vida cristiana es porque es una promesa del Señor. ¿Cuántas cosas has hecho por otros creyendo que nunca tendrás resultados, pensando que lo que has hecho
como cosa perdida. Cuando ayudamos o damos algo, pensamos que nunca recibiremos nada. Eclesiastés es el libro que nos habla de las cuestiones de la vida, cómo entender algunos comportamientos a lo largo de nuestro cotidiano vivir. Y nos da un consejo muy importante. Cómo ser generoso en dar, generoso en hablar con los que tienes a tu alrededor. Sé generoso al hablar con tu esposa, con tu esposo. Sé generoso en el lugar donde trabajas. Sé generoso en las cosas que haces para la iglesia. Sé generoso en el comportamiento de los hijos, de tus hijos. Y nunca pienses que lo que haces, tú lo has puesto en un fondo perdido. Nunca pienses que no tendrás recompensa por lo que haces, porque Dios nos invita para que seamos generosos. Y allí es donde tenemos que reflexionar y pensar la manera como estamos viviendo. Así es de que entrando ya más a fondo, primero encontramos que lo que desinteresadamente se siembra, se cosecha en la vida cristiana. El verso que leímos tiene una promesa para todos aquellos que dan. Es que esa promesa que das regresa a ti, ¿sabes cómo? Multiplicado. Va a regresarte multiplicado a tu vida. Eclesiastés capítulo 11, el verso 1, dice muy claro allí, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Porque después de muchos días lo hallarás. Esa es la promesa que Dios te hace. Si tú ayudas, después de muchos días, Dios sabe cuándo te va a regresar lo que tú has dado. ¿Se fijas? Entonces tiene promesa de Dios. En segundo lugar, encontramos que lo que desinteresadamente se siembra, se cosecha en la vida cristiana. Y un ejemplo que tenemos es aquel niño que traía 5 panes y 2 pececillos. Allá en el libro del Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, y allí vamos a leer el verso 9 al 11. El Evangelio de Juan capítulo 6, verso 9. Capítulo 6, verso 9 al 11. Cuando estaba Jesucristo con los discípulos y todas aquellas gentes que lo habían seguido, ¿verdad? Que les dice, denles ustedes de comer. Los discípulos no tenían que darles. Entonces, uno de los discípulos, Felipe, respondiendo, 200 denarios de pan, en el verso 7, no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho, verso 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de, fíjese bien, 5,000 personas, aparte de las mujeres, y quizás más niños. Dice, y en verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Dice que cuando hubieron acabado, se recogieron 12 cestas de las sobras que quedaron. ¿Se fija? De esos pececillos y esos panes, el niño nunca pensó que al dárselos al Señor iba a recibir nada, pero Dios se lo multiplicó, se lo regresó multiplicado. Imagínense, comida para 5,000 personas, aparte de las mujeres y los niños, ¿verdad? Vemos cómo Dios es grande en misericordia. Encontramos también que lo que se siembra desinteresadamente se cosecha en la vida cristiana. Y el tercer ejemplo lo podemos ver con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Allá en Primera de Reyes
allí en el capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, y el verso, capítulo 17, el verso 10 al 15. 17, el verso 10 al 15. Vemos aquí que Dios mandó a Eliseo a Sarepta y le dijo, hay una mujer allí que yo le he puesto en su corazón para que te ayude, te dé de lo que ella tiene. Y en el verso 10 dice que aquella mujer iba a traer agua. Estoy en Primera de Samuel, dispensen. Es Primera de Reyes, capítulo 17, y del verso 10 dijimos. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque había una hambre tremenda en ese tiempo, no había trabajo, no había que comer. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida de debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová dijo, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Se fijan? Entonces estaban padeciendo porque había una sequía tremenda. Pero ¿qué sucede? Elías había orado para que no lloviera y no llovió. Por 3 años no llovió. Pero ahí está poniendo a prueba a esta mujer. Y esta mujer, aquello que tenía, lo poquito que tenía, la poquita harina, el poquito aceite, le hace la torta a Elías. Pero ¿qué sucede? Dios se lo devuelve multiplicado. Dios, la viuda y su hijo pudieron comer por mucho tiempo de aquello que el Señor les proveyó. Entonces Dios siempre está al pendiente y Él siempre va a multiplicar lo que tú siembres, Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué es importante sembrar desinteresadamente en la vida cristiana? Es importante sembrar desinteresadamente en la vida cristiana porque Dios cambia los tiempos. Y si ahorita tenemos, quizás mañana no. ¿Quién iba a pensar que en el 2020, todo iba a cambiar? Diferente en todo. No hay trabajo, no hay dinero, no hay, la vegetación se está perdiendo mucha vegetación. Estamos usando máscara, todo ha cambiado. ¿Por qué el 2020 lo cambió? No. Veamos Daniel, el libro de Daniel, Daniel, ahí está Daniel en el capítulo 2, gloria a Dios, el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Daniel, capítulo 2, verso 21, dice, Él muda los tiempos o los cambia. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pero Él cambia los tiempos.
Él ha cambiado este tiempo en que estamos viviendo. Él ha cambiado este tiempo que estamos viviendo. Es por eso que está sucediendo lo que está sucediendo. No le eche la culpa al 2020. Dios es el que cambió los tiempos. Es importante sembrar desinteresadamente en la vida cristiana porque Dios cambia los tiempos, pero nos avisa antes de que suceda tal acontecimiento. Vamos otra vez a Eclesiastés 11, y vamos a leer el verso 2. Mire lo que dice allí. Reparte a 7 y aún a 8. Dice, ¿por qué? ¿No sabes el mal que vendrá sobre la tierra? En otras palabras, prepárate, gana amistades, siembra con esa gente para que en ese tiempo, ese mal que vendrá sobre la tierra no te agarre desaprevenido. El mal que vendrá sobre la tierra es lo que estamos viviendo ahorita. Ese mal en el cual, ¿verdad? Tenemos que andar con máscara y tenemos que estamos sin trabajo. Entonces, todo lo que está sucediendo ahorita, Dios nos está diciendo, ese es el mal que vendrá sobre la tierra. Prepárate. Así es de que es importante sembrar desinteresadamente en la vida cristiana, porque Dios cambia los tiempos y nos muestra el ejemplo, el tiempo que estamos viviendo. Allí en el libro de Eclesiastés, vamos a buscar ahora el capítulo 3, fíjese bien, vamos a leer el verso 1 del capítulo 3 y vamos a leer el verso 5. Primero, capítulo 3 de Eclesiastés, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así de que Dios sabe cómo, cuándo y a qué horas. Verso 5 dice, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Ahorita no nos podemos abrazar. Ahorita es el tiempo en que no nos podemos abrazar. No nos podemos dar la mano. Tenemos que andar con máscara. Estamos en ese tiempo. En el tiempo de abstenernos de abrazar. Entonces, debemos de pensar que Dios conoce todas las cosas y Él sabe por qué puso esto, por qué cambió el tiempo, ¿verdad? Mucha gente ha muerto, Dios sabe por qué. Pero a nosotros nos toca solamente orar por esas personas, por las personas que quedaron, les dé consuelo y tranquilidad el Señor. Pero Dios es el que cambia los tiempos. Él nos avisa lo que va a suceder. Él sabe cómo estamos viviendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para sembrar desinteresadamente en la vida cristiana? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para sembrar desinteresadamente en la vida cristiana es pedirle a Dios que nos capacite para llegar a sembrar desinteresadamente en la vida cristiana. Vamos allí a 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8. Fíjese bien. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos capacite, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, con todo lo suficiente, abundes, ¿para qué? Para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así de que, primeramente, Señor, capacítame para yo poder sembrar desinteresadamente. La segunda cosa que tenemos que hacer para sembrar desinteresadamente en la vida cristiana es creer en sus promesas, porque Él aumentará los frutos de vuestra justicia. 2 de Corintios, capítulo 9, verso 9 al 11. Dice,
como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y, fíjese bien lo que dice, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, Dios es el que va a estar proveyéndonos para que podamos ser generosos, para que sembrar, para poder sembrar. La tercera cosa que tenemos que hacer para sembrar desinteresadamente en la vida cristiana es entender, óigalo bien, es entender muy claro que lo que le damos, lo que usted da y lo que yo doy, tiene la garantía de que se nos regresará multiplicado. Se nos regresará multiplicado. Vamos allí al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 19, verso 17, dice, fíjese lo que dice aquí. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, dice, se lo volverá a pagar. Dios no le gusta quedarse con nada. Él le va a pagar lo que usted le regale a otra persona, lo que usted dé para la iglesia, lo que usted le dé a su prójimo. Dios se lo va a pagar. Dios se hace responsable de devolverle a usted lo que usted está dando. Así es que en este día espero que medite y reflexione en la palabra del Señor y en sus promesas. Dios no se equivoca. Vamos a orar. Padre Santo y Rey Celestial, en este momento le damos gracias porque nos ha hablado al corazón, Señor. Rogamos que nos haga sembradores tanto de su palabra como de nuestros bienes que usted nos ha dado, Padre. Que usted bendiga a todos aquellos que escuchan su palabra, aquellos que están al pendiente de su mensaje. Padre Santo, que en todo momento, Padre, usted les bendiga igualmente que a nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.